Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos los espectadores que están hoy día escuchando y observando este debate, sean todos muy bienvenidos. Hoy día nos convoca un tema teológico interesante, el purgatorio. A lo largo de la historia, esta doctrina ha sido objeto de consenso para unos y de rechazo para otros. Por esto, este debate es una oportunidad valiosa para entablar un diálogo desde distintas perspectivas. Por un lado, tenemos al señor Dante Urbina, cuya tesis que él va a defender es la siguiente. Como dice el dogma católico, existe un estado de purificación luego de la muerte, conocido como purgatorio. Y eso no es contrario a la fe cristiana. Señor Dante Urbina, sea bienvenido y reciba un caluroso saludo para iniciar este debate. Muchas gracias. Dios bendiga a todos y abramos todos la mente y el corazón para escuchar no solo con la mente, sino también con el corazón. Bien. Por otro lado, recibimos afectuosamente también al señor Daniel Vázquez, pastor, que en esta ocasión va a estar defendiendo la siguiente tesis. La doctrina del purgatorio es una aborrecible doctrina que contradice al Evangelio apostólico. Pastor Daniel, sea bienvenido a este debate. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, a nuestra audiencia también. Un saludo. Para comenzar, quisiera enfatizar que el debate es una herramienta para acercarnos a la verdad mediante un diálogo racional. Esto implica exponer argumentos, escuchar con atención y estar dispuestos incluso a someter a examen nuestras propias ideas. Un debate no se trata de imponerse sobre el otro, sino de construir juntos una comprensión más profunda de la realidad. En un buen debate no se busca ganar con astucia, sino construir comprensión, incluso en el disenso. Para que esto sea posible, quiero enfatizar que es clave evitar en falacias argumentativas, errores que aunque suenen persuasivos, debilitan el razonamiento y distorsionan la discusión. Algunas de las falacias más comunes en los debates suelen ser las siguientes. Falacia ad hominem, que consiste en atacar a la persona en lugar de refutar sus argumentos. Apelación a la autoridad, que consiste en usar el prestigio de una figura como única justificación de un examinar el contenido del argumento. Hombre de paja, que se trata de caricaturizar la postura del otro para refutar una versión simplificada y débil de su argumento. Apelación a las emociones, y esto trata de manipular los sentimientos del público para convencer en lugar de hacerlos razonar. Y finalmente, la petición de principio, también conocida como lógica circular, que trata de asumir como verdadera la conclusión dentro del propio argumento sin necesidad de demostrarla. Esto incluye afirmar constantemente que refuté la idea de mi contraparte sin haber presentado evidencia pertinente. Por eso a nuestros debatientes los invito a evitar estas falacias argumentativas, porque esto nos ayuda no solo a detectar argumentos débiles, sino también a mejorar nuestra propia manera de razonar y de expresarnos para acceder de mejor manera a la verdad. Dicho lo anterior, entonces les explico a la audiencia y a los debatientes la estructura que va a tener este debate. En primer lugar, vamos a presentar la tesis y los argumentos. El señor Dante Urbina va a disponer de 10 minutos para comenzar y plantear su tesis y sus argumentos más centrales. Y luego el pastor Daniel Vázquez va a disponer de 10 minutos para también presentar su tesis y argumentos. La segunda etapa va a ser de refutación. La primera refutación, señor Dante Urbina va a disponer de 5 minutos y posteriormente el pastor Vázquez va a disponer de 5 minutos también para refutar. Y tendremos una fase siguiente de contrarrefutación, donde el señor Dante Urbina va a disponer de 5 minutos para contrarrefutar y luego el pastor Daniel Vázquez de otros 5 minutos. Vamos a tener el clímax de este debate en unas rondas de preguntas cruzadas. La primera ronda, señor Dante Urbina va a disponer de 30 segundos, que es precisamente para elaborar una pregunta, y el pastor Vázquez va a disponer de 2 minutos para responder.
Posteriormente, el pastor Vázquez va a tener 30 segundos para preguntar y el señor Dante Urbina va a disponer de 2 minutos para responder. Y estaremos cerrando con una segunda ronda de preguntas, donde el señor Dante Urbina nuevamente va a poder elaborar una nueva pregunta en 30 segundos y el pastor Daniel dispondrá de 2 minutos para responder. Luego el pastor Daniel Vázquez va a tener 30 segundos para realizar su última pregunta y el señor Dante Urbina 2 minutos para responder. ¿Cómo concluimos? Señor Dante Urbina va a tener 3 minutos para cerrar con sus conclusiones finales. Y finalmente el pastor Daniel Vázquez va a tener sus 3 minutos para concluir. En resumen, este debate se va a basar en 10 minutos de tesis y argumentos, en 2 rondas de refutación de 5 minutos y luego 2 rondas de preguntas cruzadas para finalizar con las conclusiones. Debatientes, cuando yo les dé la señal de inicio, ustedes pueden comenzar con su exposición. Cuando queden 30 segundos voy a activar mi cámara para que vayan redondeando sus ideas y cuando queden 10 segundos voy a hacer un gesto con mi mano para que ya vayan finalizando. Cuando terminen de exponer, por favor no olvidar silenciar su micrófono. Y bien, habiendo aclarado todos estos puntos, invito tanto a los expositores como a los espectadores presentes a participar con apertura, con claridad y con respeto, que este debate sea una verdadera búsqueda conjunta de comprensión y una instancia enriquecedora para todos. ¿Estamos listos? Bien, entonces, señor Dante Urbina dispone de sus primeros 10 minutos para poder presentar su tesis y argumentos. Puede comenzar. Bien. En este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio, tal como está estrictamente definida a nivel dogmático por el magisterio católico oficial. Por tanto, si el pastor Vázquez se distrae en detalles como si es un lugar físico, si se trata de un fuego físico definido, de si se da un conteo específico de días o si se cumple tal o cual figura literaria sobre el purgatorio, lo único que estará demostrando es su total fracaso en este debate, al no saber ni siquiera distinguir entre lo que es doctrina definida y lo que son opiniones teológicas sobre asuntos no definidos. ¿Y qué es lo que sí está definido? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, abro cita. Los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación. Demostraré mi tesis de que esto existe y no es contrario a la fe cristiana, presentando 7 argumentos bíblicos, de los cuales, si el pastor Vázquez no es capaz de mostrar una opción distinta de la C, se seguirá necesariamente la existencia del purgatorio. Primer argumento. Hablando sobre la muerte espiritual, primera de Juan 5:17 indica que hay cierto tipo de pecado que no lleva a la muerte. Ahora, si sucediera que una persona fallece, no con pecado de muerte, sino con pecado que no lleva a la muerte, ¿a dónde va? Opción A, al cielo. Pero eso no puede ser porque Apocalipsis 21:27 enseña que allí no entrará nada impuro. Opción B, al infierno. Pero eso haría a Dios un monstruo injusto. ¿Cómo va a enviar a muerte eterna a una persona por un pecado que no es de muerte? Opción C, al purgatorio. Segundo argumento. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, el famoso teólogo reformado Miguel Núñez dice que nadie muere sin pecado, porque no hay un instante en nuestras vidas en que el ser humano esté completamente libre de pecado. Es más, el propio pastor Vázquez dice, ¿quién de nosotros no peca estando en el estado de la gracia? Entonces, si alguien fallece como auténtico cristiano, pero con algunas manchas de pecado, ¿a dónde va? Opción A, entra al cielo como un cohete. Tal vez al pastor Vázquez le guste esa opción, pues ha llegado a decir, cito, al mismo tiempo de ignorar las órdenes del Señor, confiamos en que Él nos perdona y vamos al cielo igual así. Sin embargo, esa no es la postura de nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y discúlpeme, pero prefiero 1000 veces creerle a nuestro Señor Jesucristo que a un pastor en particular. Opción B, al infierno, a pudrirse por toda la eternidad. Pero resulta que es un auténtico cristiano.
Opción C, va al purgatorio a completar su santificación. Tercer argumento. En Isaías 6, del 5 al 6, el profeta dice que no puede estar vivo ante Dios porque es un hombre de labios impuros. Pero en vista de eso es purificado con un carbón con fuego, y el ángel le dice, he aquí que esto toca tus labios y es limpiado tu pecado. Ahora bien, si sucediera que un cristiano hace impuros sus labios, refiriéndose a otros con palabras como pandilleros, abyectos, abobados, abogados y viles, y fallece al segundo siguiente, ¿a dónde va? Opción A, entra al cielo como un cohete, pues le explica a Dios que no son más que términos académicos que están en el diccionario de la Real Academia. Opción B, va al infierno, Dios no lo quiera, pues bien podría tratarse de una persona que ha servido a Cristo con sinceridad durante muchos años. Opción C, va al purgatorio, a limpiarse por sus palabras. Cuarto argumento, en Mateo 12:32, Jesús indica que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la otra. Pero esa distinción no tendría sentido si no hubiese la posibilidad de que, al menos en algún sentido, haya ciertos pecados que, al menos en cierto modo, puedan ser perdonados en la otra vida. Por ejemplo, no tendría sentido que yo le diga a mi hijo, no tendrás la llave de este carro ni del otro, a menos que realmente yo tenga dos carros. Entonces, ¿cuál es esa instancia en la otra vida donde hay cierta posibilidad de perdón de pecados? Opción A, el cielo, pero allí no puede haber pecados por perdonar. Opción B, el infierno, pero allí no hay posibilidad de perdón. Opción C, el purgatorio. De modo que las palabras de Jesús no serían incoherentes. Y discúlpenme, pero 1000 veces prefiero creer que un protestante particular dice incoherencias a pensar que nuestro Señor dice incoherencias. Quinto argumento. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos habla de 3 tipos de personas en el contexto de su salvación final. Primero, en 1 Corintios 3:14, nos habla de aquellos que construyen de modo puro sobre Cristo y reciben recompensa. Esos son los que van directo al cielo. Un poco más adelante, en 1 Corintios 3:17, nos habla de aquellos a los que Dios destruirá. Así que son los que van al infierno, lugar de destrucción eterna. Apocalipsis 17:8. Pero justo en el pasaje intermedio, 1 Corintios 3:15, nos habla de un tipo intermedio de personas. ¡Qué coincidencia! Las cuales son primero purificadas para entrar en la plenitud eterna. Dice, mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como pasando por fuego. ¿Dónde están esas personas? Opción A, en el cielo, pero eso no puede ser porque el pasaje dice que sufren y Apocalipsis 21:4 enseña que en el cielo no habrá dolor. Opción B, en el infierno, pero eso no puede ser porque allí dice que esas personas se salvan. Opción C, en el purgatorio, donde sufren como pasando por fuego, pero se salvan. Sexto argumento. En 2 Timoteo 1:18, el apóstol Pablo dice respecto a Onesíforo, concédale el Señor hallar misericordia en aquel día. Esto es muy parecido a las palabras que utilizamos los católicos en las oraciones por los difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Es más, el académico protestante Arthur Plummer, investigador del Trinity College, Oxford, dice que, cito, no hay razón seria para cuestionar la visión hoy ampliamente aceptada de que cuando Pablo escribió estas palabras, Onesíforo estaba muerto y que las palabras en cuestión constituyen una oración. Fin de cita. Entonces, ¿dónde podría haber estado, al menos temporalmente, Onesíforo para que sea útil tal oración? Opción A, en el cielo, pero allí ya se sabe que se le concedió plenamente el hallar misericordia y la oración sería inútil. Opción B, en el infierno, pero allí nadie haya misericordia, así que también allí la oración sería inútil. Opción C, en el purgatorio, siendo limpiado para hallar plenamente misericordia en aquel día y allí la oración de Pablo sí sería útil. Séptimo argumento. En 2 Macabeos 12, del 44 al 45, encontramos testimonio explícito de la práctica judía de orar por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Pero ¿dónde están esos muertos? Opción A, en el cielo, pero allí no puede haber pecado por limpiar. Opción B, en el infierno, pero allí no se recibe perdón. Opción C, en el purgatorio. Que 2 Macabeos implica esto último, lo reconoce el mismísimo Martín Lutero, al decir que el texto de Macabeos es absolutamente claro. Ahora, si el pastor Vázquez dice, pero 2 de Macabeos no es canónico, eso no le servirá de nada, porque en la previa, cuando le pregunté sobre los libros canónicos, dijo que se basaba en la confesión de fe de Westminster, pero luego confesó
que esta era falible, así que bien podría haberse equivocado en excluir a Segunda de Macabeos. Y si el pastor Vázquez quiere insistir de todos modos en que Segunda de Macabeos no es canónico, primero lo reto a que me diga a qué personajes bíblicos hace referencia Hebreos 11:35. Cuando incluso el académico protestante William Lane, doctor en teología por la Harvard Divinity School, dice, cito, inequívocamente la alusión en Hebreos 11:35 es a Segunda de Macabeos. Entonces, Segunda de Macabeos estaba en la Biblia del autor de Hebreo e implica purgatorio. Ahora, tratando de evitar en la previa el defender su doctrina reformada, el pastor Vázquez pidió este debate con la ilusión de que solo yo tengo la carga de la prueba, pero voy a tener que destruirle esa ilusión. Él también tiene carga de la prueba. Primero, porque si no demuestra contundentemente una opción distinta de la C para cada uno de los argumentos bíblicos que le he planteado, el purgatorio quedará como la única opción viable y me habrá regalado este debate. Y segundo, porque si quiere rechazar el purgatorio, necesariamente tendrá que defender la alternativa reformada a ello, la doctrina de la doble imputación. Es decir, que somos justificados por una imputación meramente extrínseca de la justicia de Cristo. El propio pastor Vázquez ha dicho que la justicia de Cristo está, cito, extra nos, fuera de nosotros, no es dentro de nosotros. Pero va a tener difícil el demostrarlo, porque dice Douglas Moo, tal vez el más importante exégeta reformado de la actualidad, cito, exegéticamente no estoy convencido de que algún texto del Nuevo Testamento lleve por sí mismo a la doctrina de la imputación. O sea, la alternativa reformada al purgatorio ni siquiera tiene un texto bíblico directo. Dado esto, cierro diciendo, ¿responderá el pastor Vázquez a todas las cuestiones que le he planteado o no dirá ni pío y quedará en pie la doctrina del purgatorio? Muchas gracias. Bien, exacto con su tiempo, señor Danto Urbina. Damos espacio al pastor Daniel Vázquez para que presente su tesis y sus argumentos. Y para eso dispone de 10 minutos. ¿Está preparado? ¿Tiene activado su micrófono, pastor? Ya. Le activo su micrófono desde acá. Listo. Puede comenzar. Gracias. Muy bien, gracias. Comenzaré contándoles una historia del pasado, pero que evidencia muy bien la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Confesé mis pecados antes de morir y con la disposición adecuada para poder escapar del infierno. Pero ahora sufro aquí para expiar la vida mundana que mi madre no me impidió llevar. ¡Ay!, añadió con suspiro. Esta cabeza que tanto le gustaba adornarse y que buscaba llamar la atención de los demás, ahora la devoran las llamas por dentro y por fuera, tan violentas que a cada momento me parece que voy a morir. Estos hombros, estos brazos que tanto me gustaba que los demás admiraran, ahora los tengo cruelmente atados con cadenas de hierro al rojo vivo. Estos pies, antes entrenados para el baile, ahora los tengo rodeados de víboras que los desgarran con sus colmillos y los ensucian con su viscosidad inmunda. Todos estos miembros que he adornado con joyas y flores, ahora son torturados horriblemente. ¡Oh, madre!, gritó, ¿cuánta culpa tienes tú? ¿Fuiste tú quien por tu indulgencia diste ala a mi gusto por la exhibición? Si no me he condenado ha sido porque una gracia especial de la misericordia de Dios tocó mi corazón con un arrepentimiento sincero. Hice una buena confesión y así me he librado del infierno, pero solo para verme precipitada en los más horribles tormentos del purgatorio. Lo que les he leído no es el guión de la película Pesadilla. Este es el testimonio de la religiosa mística y sueca Santa Brígida. Dios la transportó en el espíritu para que pudiese observar los sufrimientos de las almas que están en el purgatorio. Sus libros y visiones formaron a muchos sacerdotes en los antiguos seminarios y el Papa Bonifacio IX la canonizó santa el 7 de octubre de 1391. Les contaré algo sobre Catalina de Rixi, monja que fue beatificada en el año 1732 y canonizada en 1746. Tenía una devoción tan grande por las almas del purgatorio que ella había decidido sufrir por ellas. Y aquí está el caso de un príncipe, un hombre del que no se menciona su nombre,
había llevado una vida mundana, la santa ofreció muchas oraciones por él, ayunos y penitencias, y él se convirtió a Dios. Dios la escuchó a esa mujer, a esta santa que oraba por la condición de esta alma para que no fuera condenado, la escuchó y el hombre murió con buenos sentimientos y fue al purgatorio. Catalina lo supo, que este hombre había ido al purgatorio, lo supo por revelación divina mientras hacía oración y se ofreció a satisfacer por esa alma. Nuestro Señor aceptó este intercambio, recibió el alma del príncipe en la gloria y sometió a Catalina a dolores completamente extraños para ella durante 40 días. Tuvo repentinamente una enfermedad que, según los médicos, no tenía causa natural y no podía ni curarse ni hacerse nada para aliviarla. Según el testimonio de los testigos, el cuerpo de la santa estaba cubierto de ampollas inflamadas, llenas de pus como el agua hirviendo en el fuego. Dice que ocasionaba un calor tan grande que su celda era como un horno, como si estuviera llena de fuego. Era imposible permanecer allí un momento sin tener que salir a respirar. Era evidente que su carne estaba hirviendo, su lengua parecía un pedazo de metal al rojo vivo. A intervalos la inflamación fue cesando, luego la carne pareció como asada. Cuando sus amigos le echaron en cara que estaba llevando su celo por las almas demasiado lejos, que no debía pedir a Dios un sufrimiento tan excesivo, les contestó lo siguiente: soporto con gusto cualquier dolor, sea cual sea, tanto por la conversión de los pecadores como por la liberación de las almas detenidas en el purgatorio. Al cabo de 40 días, Catalina volvió a su estado normal. Los parientes del príncipe le preguntaron: ¿dónde estaba el alma del príncipe? No temáis, respondió ella, su alma goza de la gloria eterna. Esta patética revelación posiblemente avergüence a las generaciones evolucionadas y tecnologizadas como a la que pertenece Dante. Pero han de saber que con esta doctrina abominable se manipuló al Oriente cristiano por siglos y todavía se sigue haciendo. Como la doctrina es absolutamente inverosímil, tonta, ridícula, macabra en realidad, el Papa Juan Pablo II, en su audiencia general el 4 de agosto de 1999, dijo que el término purgatorio no indica un lugar sino una condición. Y en lugar de acentuar que dicho lugar es un lugar donde se expían los pecados veniales con sufrimientos inclementes, indicó que la purgación es un proceso en el que se elimina todo vestigio y apego al mal concupiscente. Años después, el Papa Benedicto XVI dijo que el purgatorio no se debe concebir como un fuego exterior, sino como un fuego interior, un fuego de amor que purifica el alma. De modo, amigos, que hay que acostumbrarse a esta ambigüedad cínica tan propia del torcido magisterio católico papista. En la novela de Orwell, 1984, existe una siniestra estructura llamada Miniver, el Ministerio de la Verdad, cuyo fin es alterar los documentos históricos y ajustarlos a la narrativa actual del partido. El Ministerio de la Verdad actuaba en dos grandes líneas: cambiar el sentido de las palabras, neolengua, y reescribir los documentos históricos y adaptar las doctrinas para darle el significado acomodaticio que el partido necesitaba. Era una estructura llena de mentiras que confundía a los ciudadanos y así manipular la realidad a conveniencia de la estructura totalitarista. Me fue inevitable no comparar a la sede papal con el relato de Orwell, porque es evidente que la Iglesia Católica Romana ha hecho lo posible para modificar el aberrante dogma del purgatorio, y el producto que presenta hoy ya no es la misma infamia con la que, mediante el terror y la burda mentira, construyó la Basílica de San Pedro. Pero la pregunta es, independiente de lo que diga Juan Pablo II y lo que haya dicho el Papa Benedicto XVI, la pregunta es, ¿qué dicen los documentos oficiales de la Iglesia Católica Romana? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? Bueno, les leo algunas porciones. Y como los griegos se dicen que creen y afirman verdadera e indubitablemente que las almas de aquellos que mueren recibida la penitencia pero sin cumplirla, o sin pecado mortal pero sí veniales y menudos, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia, puesto que dicen que el lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio: el lugar de la purificación. Ojo, el lugar de la purificación. Nosotros, escriben los latinos, nosotros, que de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres lo llamamos purgatorio, queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ustedes los griegos, porque con aquel fuego transitorio
se purgan ciertamente los pecados. No los criminales o capitales que no hubieran antes sido perdonados por la penitencia, sino los pequeños y menudos. Numeral 838. Denzinger. Preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio, al que descienden las almas de los que mueren en gracia, pero no han satisfecho por sus pecados, por una penitencia completa. Asimismo, si crees que son atormentadas con fuego temporalmente y que apenas están purgadas aún antes del día del juicio, llegan a la verdadera y eterna beatitud. Numeral 1066, 1067. Canon 30 del Concilio de Trento. Si alguno dijere que después de recibida la gracia y la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse o en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que se pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Numeral 1580. Puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres, enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este ecuménico concilio, que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, particularmente por el aceptable sacrificio del altar. Manda el concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio sea enseñada por los santos padres. Numeral 1820. Las pobres almas del purgatorio están llenas de amargo arrepentimiento por sus pecados, así como también de ardientes deseos de ir a Dios, toda santidad y bondad. Deben expiar la pena de sus pecados en medio de grandes sufrimientos. Su pena más grande consiste en que todavía no puede contemplar a Dios. Su mayor consuelo consiste en que llegarán a verlo pronto y estarán salvadas para siempre. Catecismo Católico del año 1960, autorizado por el Imprimatur, sección 129. La doctrina oficial de Roma dice que el purgatorio es un lugar, inciso 838 de Denzinger. Las almas son atormentadas con fuego temporal, Denzinger numeral 838. Es el lugar donde se pagan las penas temporales, Denzinger numeral 1580. En el lugar, mediante el fuego, las almas en expiación, Denzinger numeral 3363. En el purgatorio, las almas pagan la pena temporal por sus pecados y expían mediante grandes sufrimientos, Catecismo Católico de 1960, sección 129. Aún más explícito y gráfico son los relatos de sus santos y santas que fueron llevadas al purgatorio. Es probable que algunos católicos modernos digan que estos relatos de los santos y santas no son una fuente de autoridad válida en cuestiones doctrinales. No cabe duda alguna que católicos del siglo XXI se avergüenzan de las creencias de su antigua iglesia. Gracias, Pastor Daniel. Casi exacto en su tiempo también. Damos paso a la etapa de refutaciones. No sin antes hacer una invitación a las personas que están observando este debate a recordar nuevamente lo que mencioné en la introducción, que el debate es una instancia que nos permite participar con apertura, con claridad, con respeto, y que el debate también es una de las herramientas que tenemos para poder buscar conjuntamente la comprensión y acercarnos y acceder a la verdad. Eso significa que es muy importante que en los comentarios que se realicen siempre prime el respeto por ambas partes, hacia ambas partes, tanto al señor Dante Urbina como al pastor Esteban Vázquez. Damos paso entonces a la etapa de refutación. Para ello comienza el señor Dante Urbina y tiene 5 minutos para refutar. A partir de ahora puede comenzar. Perfecto. El pastor Vázquez dice que no cree en el purgatorio, pero ahora lo voy a hacer experimentar un purgatorio porque ha llegado el turno de refutación y lo voy a purgar de sus errores. Primero, el pastor Vázquez no ha dicho ni pío sobre la Biblia. ¡Qué curioso debate! Un católico que cita un montón de versículos bíblicos y un pastor protestante donde la Biblia no aparece por ninguna parte. ¿Cómo es posible esto? Por otra parte, refiriéndose a la doctrina del purgatorio, dice, aborrecible, tonta, ridícula, macabra, que contradice el evangelio. Es exactamente todo lo que yo pienso sobre la doctrina calvinista de la expiación limitada, así que lo espero en nuestro próximo debate sobre el asunto. Luego, se cumplió lo que predije. Desde el minuto 1 en mi discurso de apertura, dije que el pastor iba a fracasar en este debate porque ni siquiera iba a saber distinguir entre lo que es doctrina católica oficialmente definida de asuntos que no están oficialmente definidos. Canonizar a una santa no es lo mismo que canonizar cada punto y coma de sus escritos. Esa es información básica de Teología Católica 101. Tuve un mes entero para revisar esto.
Por otra parte, comienza el pastor Vázquez contando una historia donde hay términos como ahora sufro, ay, mi madre, torturado horriblemente. Bueno, debió prestar más atención al inicio del debate donde se habló de la falacia de apelación a las emociones. Tenía que presentar más argumentos, por favor. Luego, dice que cómo está esto de que hay una santa que habla de soportar sufrimientos por otros. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vaya y peléese con Pablo también. Dice el pastor que todo esto que él ha citado son cosas que una patética revelación para oídos modernos. Pero él quiere plantear como que son escritos tardíos de santos católicos que se inventaron cosas. Pastor Vázquez no necesita esperar tardíamente, sino que el gran historiador protestante Philip F. Schaff nos dice que en las liturgias de la época prenicena, es decir, en los 3 primeros siglos de la iglesia, las perspectivas del Estado Medio muestran una fuerte inclinación hacia la doctrina católico-romana del purgatorio. Así que no solo quéjese de los santos católicos, sino quéjese del conjunto de cristianos de antes del Concilio de Nicea, de los primeros siglos. Luego, me cita el Papa Benedicto XVI, que explica que el purgatorio es como un fuego de amor. Y pasa el pastor Vázquez con los calificativos a decir que esto es una ambigüedad cínica, que recién en la época moderna han utilizado un lenguaje modificado en la teología católica. Pero si usted quiere ver el purgatorio en términos de amor, tiene que ir muchos siglos más atrás de Benedicto XVI y ya lo encuentra en Santa Catalina de Génova. Por otra parte, si no le gusta la idea de hablar de un fuego purificador, o del amor, resulta que 1 Juan 4:8 enseña que Dios es amor y Malaquías 3:2 enseña que Dios es fuego purificador. Y el académico protestante Friar Griggs ha reconocido que en 1 Corintios capítulo 3 el fuego es la causa instrumental o la situación instrumental por medio de la cual Cristo purifica los pecados y salva luego de esta vida. Algo muy cercano al concepto católico de purgatorio. Luego, dice que de acuerdo al magisterio, el purgatorio sería un lugar de purificación para pecados veniales, pero no está específicamente definido si es un lugar físico. Ese es el punto, porque también se puede hablar de lugar en un sentido más general. Por otra parte, la justificación bíblica del asunto de los pecados veniales está en 1 Juan 5:17, pecado que no lleva a la muerte. E incluso la fuente de comentario protestante, Berean Study Bible, me da la razón en que allí se tiene base para una distinción entre pecados mortales y veniales. Luego cita el Concilio de Trento que dice, si alguno dice que no queda reato alguno de pena temporal después de que uno haya sido justificado, sea anatema. Si no le gusta esa idea, Pastor Vázquez, vaya y peléese con Jesucristo, que nos enseñó a los cristianos justificados a orar el Padre Nuestro, y en Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Cristianos justificados tienen todavía deudas ante Dios porque caemos muchas veces, como dice Santiago 3:2, hablando a cristianos justificados. Por lo tanto, se cumple que debe haber un proceso de purificación, como explica 2 Corintios 7:1. Purifiquémonos para completar la obra de nuestra purificación. Finalmente, cierro diciendo que el pastor Vázquez no ha dicho ni pío acerca de cuestiones como 1. ¿Dónde se encuentra aquel que se salva, pero como pasando por fuego? 1 Corintios 3:15. 2. ¿A dónde va un cristiano que muere con un pecado, pero que no es de muerte? 1 Juan 5:17. ¿Cuál es aquella instancia? 3. ¿Cuál es aquella instancia en que puede haber perdón de pecados en la otra vida, de tal modo que no sean incoherentes las palabras de Jesús en Mateo 12:32? Espero responda. Gracias. Bien, muchas gracias. Pastor Daniel activó su micrófono y a partir de ahora dispone de 5 minutos para presentar su refutación. Puede comenzar. El joven Dante ha probado de nuevo que no hace caso a su magisterio. Ya le pidieron que se disculpara sobre Juan 3:16, de tal manera María amó al mundo, no lo hizo. Insiste en no obedecer a su magisterio. Su magisterio, Dante, dice que si crees que son atormentadas las almas con fuego temporalmente y que apenas están purgadas aún antes del día del juicio con fuego temporalmente. Numeral 1067 del magisterio de tu iglesia. Si los verdaderos penitentes salieran de este mundo antes de haber satisfecho con fruto digno de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte, numeral 1304.
La comunión de los santos no es otra cosa que una recíproca participación de ayuda, de expiación, de oraciones, de beneficio entre los fieles o los que triunfan en la patria celeste o espían en el fuego del purgatorio. Numeral 3363. Y tu catecismo, el que muere en gracia de Dios, pero no está todavía libre de las penas que merecieron su culpa, no puede ir inmediatamente al cielo. El que todavía tiene que pagar pena temporal por sus pecados va primeramente a un lugar de purificación que llamamos purgatorio. Deben expiar la pena de sus pecados en medio de grandes sufrimientos. Esa es tu doctrina, Dante. Respecto a los textos bíblicos, claro que sí, yo te los voy a citar y te los voy a citar de manera correcta. Por ejemplo, Mateo 12:32, que lo indicaste en tu ponencia. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Lo leo en tu Biblia latinoamericana. Según la interpretación católica romana, este versículo sería la evidencia de que después de la muerte hay perdón de pecados para las almas que están en el purgatorio. Sí, perdón por el sufragio de los vivos o por las indulgencias que concede la Iglesia. Uno, el texto no está hablando de alguna clase de purgatorio post-mortem. Los católicos suponen que el otro mundo sería aquel lugar de tormentos donde se pagan las penas temporales. Si bien Juan Pablo II y Benedicto XVI dijeron que el purgatorio no sería un lugar. Dos, el texto no dice que en el otro mundo haya perdón. Se dice por amplificación, propio del hebraísmo, que el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es el peor pecado, tanto que nunca tendrá perdón jamás, ni en este mundo, ni en el que puede venir. 3, si leemos Levítico 24, 15 y 16, nos ayuda a entender lo dicho por Jesús. La blasfemia no será perdonada en esta vida porque debía morir, sino que será castigada con la muerte. No tiene perdón jamás, ni ahora ni en el reino de Dios. Ese es el sentido correcto de Mateo 12:32. Y primera carta a los Corintios 3, 13 al 15, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio cuando todo sea aprobado por el fuego. Bueno, ya conocen lo que dice el versículo, ¿verdad? El contexto está relacionado con el trabajo que hacen los colaboradores de Dios. Versículos 5 al 10 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Luego todos edifican sobre el cimiento, pero el constructor debe estar atento sobre el material con el que sobreedifica. Habrá un momento en que se probará la obra de cada uno y recibirá su recompensa. Versículos 8 y 14. En aquel día, el día del juicio, no en el purgatorio. Si lo construido subsiste, el constructor recibirá recompensa, versículo 14. Pero si la obra perece, el constructor se salvará, pero será como si escapó del incendio. Nótese la expresión, como si escapó del incendio. ¿Cómo? Para indicar que esto es un símil y no una cuestión literal. Nada que ver con la repugnante doctrina del purgatorio. Y segunda Macabeos 12:45, infaltable en un buen católico romano como Dante. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Estamos ante uno de los principales textos que los católicos papistas usan como evidencia del purgatorio, tanto que está citado en el propio catecismo católico. Pero sin embargo, la exégesis del versículo nuevamente prueba que los romanistas son pésimos hermeneutas. Uno, el contexto dice que el sacrificio de expiación fue hecho para beneficiar a quienes habían cometido el pecado de idolatría, versículo 40. Dos, el versículo 43 expresa que Judas, vaya nombre, hizo una colecta de 2.000 monedas de plata para hacer sacrificio expiatorio por los idólatras, y que esto fue un gesto muy bello y muy noble. Claro, puede parecer a la piedad popular muy noble, pero Dios nunca ordenó hacer sacrificios para adquirir perdón para los que ya están muertos, menos para los idólatras, cuyo fin es el infierno, primera carta a los Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8. La ofrenda expiatoria de este texto no fue para sacar almas del purgatorio, sino para que los idólatras participasen en la resurrección, lo dice el versículo 43 y 44. ¿Estoy en el tiempo? Bien. Te salvaste, Dante. Correcto. Muchas gracias, Pastor Daniel, por su tiempo. Estuvo justo en el tiempo indicado y ahora, señor Danturbina, dispone de 5 minutos para poder contrarrefutar y recuerden ambos que esta es la última ronda de refutación para luego pasar a la ronda de preguntas cruzadas. Bien, así que aprovechen bien este tiempo. Señor Danturbina, ¿tiene encendido su micrófono? Uh-huh. Puede comenzar.
El pastor Vázquez cerró diciendo, te salvaste, Dante. Pues sí, en este debate estoy en salvación, pero a usted lo voy a hacer pasar por el purgatorio de la refutación. ¡Au, au, au, au! Me dolió el cuchillo de cartón que intentó usar al traer el tema de Juan 3:16 y el asunto de María, lo cual demuestra su desesperación e incapacidad de no poder afrontar mis verdaderos argumentos y tener que traer palabras mías sacadas de contexto. En todo caso, si le preocupa tanto distorsiones sobre Juan 3:16, pues no olvide presentarse en nuestro segundo debate sobre la expiación limitada, que es la peor distorsión de Juan 3:16 al implicar que el Hijo no fue entregado por el mundo. He ahí el horror del calvinismo. Luego, dice que de acuerdo al magisterio católico se habla del purgatorio como un fuego. Si le molesta eso, vaya y moléstese con 1 Corintios 3:15, donde dice, se salvará, pero como pasando por fuego. Pero el pastor Vázquez tendenciosamente ha dicho que la frase sería como si escapó del incendio. Esa frase no es lo propio del griego del versículo. La palabra griega que allí se utiliza normalmente se traduce como fuego en diversas partes de la Biblia, y el académico protestante Friar Griggs reconoce que hay una conexión intertextual entre 1 Corintios 3 y Malaquías 3, en la cual se dice en Malaquías 3, del 2 al 3, que Dios es fuego purificador y purificará a los hijos de Leví para que presenten ofrenda en justicia. Entonces, para que la persona llegue a ser plenamente justa, pasa por un proceso de purificación, y eso es lo que usa Pablo, y por fuego. Luego, dice que el catecismo de la Iglesia Católica indica que el que muere en gracia, pero todavía no está del todo limpio, no puede ir directamente al cielo, sino que debe pasar por una instancia de sufrimiento. Pues bien, 1 Corintios 3:15 dice, sufrirá pérdida. Y eso es después de esta vida, porque dice en aquel día. Pero el pastor Vázquez dice que cuando 1 Corintios 3:13 dice, en aquel día, ese es el día del juicio. Esa es una deducción suya simplemente. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2 utiliza la misma palabra griega para día, emera, para referirse al día de salvación de cada cristiano. Además, para cada uno, el juicio viene después de la muerte, como establece Hebreos 9:27. Pues bien, en ese contexto se dice, 1 Corintios 3:15, sufrirá pérdida. Se utiliza la palabra griega semio, que implica castigo, como reconoce el diccionario griego protestante de Danker para el pasaje de 1 Corintios 3:15. Sobre el asunto de Mateo 12:32, no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, el pastor Vázquez dice, el texto no habla del purgatorio. Eso será lo que dirá usted con su interpretación particular, pero San Gregorio Magno y San Agustín, cuando toman este texto, lo ven directamente en términos de purgatorio. Por otra parte, el pastor Vázquez dice, los católicos suponen que esto es así, que se está hablando de la otra vida. Eso lo suponen los católicos como lo que fuera la vida después de la muerte, en donde uno pasa el juicio y todo eso. No, pastor Vázquez, no es simplemente un asunto de católicos. El autor protestante Ron Graham defiende detalladamente, con análisis cruzado de textos, que el término en la otra vida se refiere a la vida después de esta. En consecuencia, ¿dónde puede haber perdón de pecados, en cierto modo, perdón de pecados? ¿En el infierno? No. ¿En el cielo? No. Entonces, de aquí se sigue necesariamente una tercera instancia. El pastor Vázquez dice que esto simplemente de en la otra vida es un hebraísmo. Pero si es un hebraísmo, tiene que ver con el pensamiento hebreo. Y el pensamiento hebreo, según Segunda de Macabeos, muestra que los judíos de antes de Cristo ya creían en la oración por los muertos. Entonces, cuando el pastor Vázquez dice Dios nunca habla de esto, ¿sabe dónde se le desinfla el argumento? En lo que no respondió hasta ahora. 2 Timoteo 1:18, donde el apóstol Pablo ora por Onesíforo que ya estaba muerto. Y si no le gusta la idea, vaya y peléese con el académico protestante J.N.D. Kelly, que dice que aquí tendríamos un ejemplo en el Nuevo Testamento de oración por los difuntos, oración cristiana por los difuntos. Luego, dice que en 1 Corintios 3 el contexto es simplemente el trabajo de los colaboradores que edifican. Pastor Vázquez, pero se olvidó seguir leyendo y llegar, por ejemplo, a 1 Corintios 14:12, donde el apóstol Pablo indica que en cierto modo todos los cristianos somos edificadores, así que no puede tomar el texto de modo reduccionista.
Luego, con respecto a 2 Macabeos 12:45, el pastor Vázquez dice que el versículo 40 dice que había un pecado de idolatría. No dice exactamente esa palabra. Podría haber sido un pecado venial de superstición, como un cristiano que se guarde una pata de conejo, pero no es que adora a un conejo. E incluso si fuese un pecado grave, demuestra que usted no conoce la doctrina católica, porque los católicos hasta podemos orar por una persona que muera en pecado grave en la esperanza de que se haya arrepentido en el último segundo. Gracias. Gracias. Pastor Daniel, voy a activar su micrófono y le comento que tiene sus últimos 5 minutos también para refutar. Puede comenzar. Que quede con énfasis categórico lo siguiente: para los romanistas el purgatorio es un lugar donde se hace expiación por los pecados veniales mediante el tormento de fuego. No importa cuánta cortina de humo lance Dante, esa es su doctrina. Tan así que cuando Santa Faustina preguntó a Jesús por qué el purgatorio, Jesús le respondió: mi misericordia no lo quiere, pero la justicia lo ordena. En consecuencia, los documentos oficiales del catolicismo latino proponen inevitablemente una doble expiación. Una que hace Cristo para quitar la pena eterna del pecado y se le da a todos los que se arrepienten, y la expiación en el purgatorio para quienes, siendo cristianos salvos, cometen pecados veniales no perdonados en esta vida. La expiación eterna la hace Cristo, la otra la sufren las almas purgantes, haciendo satisfacción por aquellas penas que quedaron incompletas cuando vivían en el mundo. En la primera hay perdón y misericordia, pero en la segunda hay una obligación ineludible de pagar o satisfacer por medio del sufrimiento, tal como se indicó en los numerales de la obra de Dessinger. La confesionalidad romana sustenta que la pena o castigo por los pecados de dos clases, pena eterna y pena temporal. La primera se perdona por la confesión y los méritos de Cristo, pero la segunda es una deuda que se tiene que pagar en esta vida o con los dolores del purgatorio, o con los sufragios de los fieles e indulgencias de la Iglesia. Así que, al modo de Faustina, diríamos que en la doctrina romana la misericordia perdona la pena eterna, pero la justicia continúa exigiendo la pena temporal para que así el alma acceda a la visión beatífica. Esto último me lleva a preguntar: ¿quién es el autor del purgatorio? No puede ser un lugar creado por el hombre, ni por los demonios. Es el lugar donde Dios hace expiación, donde le dice al pecador: págame lo último que debes. Lo que implica, en palabras de Faustina, que Jesús misericordioso no quiere este lugar de tormento, pero la justicia de Dios Padre lo demanda. Jesús ha hecho una satisfacción que da beneficio eterno, pero aún así queda una deuda pendiente, una insatisfacción a la justicia de Dios que el alma debe pagar por sí mismo con sufrimiento expiatorio o mediante otros que hacen sufragio o penitencia por ella. Así entonces el perdón de Cristo no libera totalmente a las almas del sufrimiento, sino de forma parcial. Tal idea implica que Dios Padre no acepta la expiación de su Hijo como absoluta y por ello exige que el alma pague el reato con sufrimientos temporales en los tormentos del purgatorio. Sin embargo, ya que querías versículos bíblicos, Dante, Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Hebreo 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. ¿Se derrama la sangre en el purgatorio? No, es un fuego que quema y sufrimiento que tortura. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El fuego y la tortura del purgatorio no da perdón de pecados. Hebreos 10, 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se ha sentado? Los sacerdotes no podían sentarse en el lugar santísimo porque debían estar ofreciendo sacrificios constantemente por los pecados. El que Cristo ya se haya sentado significa una cosa: no hay más necesidad de sacrificios. Los hombres tienen perdón de sus pecados. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre. Para siempre. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo está pagado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús ha pagado todo. Pastor Daniel, muchas gracias. Bien, damos paso a nuestra ronda de preguntas cruzadas. En esta ronda, primero va a tener, señor Danturbina, 30 segundos para realizar su pregunta. Acá lo importante es concentrarse en elaborar directamente la pregunta porque no va a darse el tiempo para realizar más comentarios. Es muy acotado el tiempo para preguntar. 30 segundos y el pastor Daniel va a tener 2 minutos para responder. Luego de eso, pastor Daniel va a tener 30 segundos para preguntar y señor Danturbina 2 minutos para responder. Bien, puede realizar su pregunta. Ok, cuenta el tiempo. Al momento de interpretar la Biblia, escritores patrísticos como Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Agustín, Efrén y Gregorio interpretaron pasajes como los que presenté como implicando purgatorio. Asimismo, el académico protestante Alfred Plummer dice que toda la iglesia primitiva vio la oración por los difuntos como un medio para la gloria de Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué deberíamos creer que toda la iglesia primitiva se equivocó en lugar de creer que se equivoca usted, Pastor Vázquez? Pastor Daniel, tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Voy a encender su micrófono. Ya. Respondo, Dante, con nuestra confesión de fe en el artículo 7. Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita, así no les es permitido a los hombres, incluso aunque sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, Dante. Como dice el apóstol Pablo, porque como está vedado añadir algo a la palabra de Dios, disminuir algo de ella, así de ahí se evidencia realmente que su doctrina es perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido con la divina escritura, ni la costumbre con la verdad de Dios, ni el gran número de antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de sí mismos mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por lo tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstoles, diciendo: probad los espíritus si son de Dios. Asimismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Qué quiero decirte con esto, Dante? No puedes estarle preguntando a un protestante que qué opina de lo que los padres de la iglesia dijeron o de lo que dijo un protestante desviado, desencaminado de su teología y que abandonó sus confesiones, un apóstata que tú sigues llamando hoy día un protestante reformado. No. Tú tienes que entender que nosotros los protestantes sostenemos y sustentamos que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Por lo tanto, si ella es la única regla de fe y conducta, no nos interesa lo que digan los padres de la iglesia, no importa cuánta antigüedad y sucesión de edades tengan esas personas. La Biblia es la palabra de Dios, los otros son intérpretes de ella. Bien, Pastor Daniel, quedó con 10 segundos para responder, que ya no ocupó. Y ahora le doy el espacio para que usted pueda realizar su pregunta también. Tiene 30 segundos para preguntar, Pastor Daniel, a partir de ahora. Si la iglesia puede influir considerablemente en el tiempo que pasan las almas en el purgatorio mediante la penitenciaría apostólica, quien por decreto puede pedir a Dios poner fin a las almas purgantes,
Hago la pregunta que hizo Lutero: ¿por qué el Papa, por puro amor, no vacía el purgatorio si tiene tal facultad? Ok, cuentan mis 2 minutos para responder. Cuéntenlos desde ya. Me sorprende, el pastor Vázquez pidió el tema del purgatorio, tuvo un mes entero para elaborar y comienza haciéndome una pregunta que no se vincula directamente a la tesis de la existencia del purgatorio. La cuestión de la potestad de la iglesia para influir o no en el purgatorio no es algo que sea intrínseco a la existencia misma del purgatorio. Para explicarle bien al pastor Vázquez, un poquito de lógica básica. Las indulgencias por los difuntos dependen de la existencia del purgatorio, pero la existencia del purgatorio no depende de las indulgencias por los difuntos. Y resulta que el más erudito protestante de toda la historia, Gottfried Leibniz, llegó a decir que la remisión de los pecados por la sangre de Cristo no impide que pueda haber castigos temporales en esta vida o en la otra, que se llama purgatorio. Y Leibniz no creía en las indulgencias. En todo caso, si quiere algún tipo de base bíblica, tiene que ver con el tema de la potestad de atar y desatar en Mateo 18:18. Pero el punto es que usted malentiende totalmente el asunto en términos de que ve al purgatorio como una cuestión aparte de Cristo, aparte del orden de Cristo, como que la iglesia pudiera hacer lo que le da la gana. No es así, gigantesca falacia de hombre de paja. El purgatorio no es una vía de salvación aparte de Cristo, sino una aplicación de la única redención de Cristo. Como si hubiera dado cuenta, si hubiera escuchado con cuidado la propia previa que tuvimos, donde yo hablé del purgatorio en términos de la aplicación de la redención de Cristo, no como una redención aparte. Y no es un invento mío, porque el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, resulta que explica que el fuego que purifica y salva es Cristo mismo. Y esto tiene sentido bíblico porque Cristo es Dios y Malaquías 3:2 nos dice que Dios es como fuego purificador. Finalmente, si usted le fastidia este asunto de las penas temporales y que después de ser justificado uno pueda tener que pagar una deuda, vaya y moléstese con Jesús, que en Mateo 18, del 32 al 34, enseña que una persona puede ser 100% perdonada y aún luego de eso, si incurre en un pecado, tiene que pagar deuda hasta que pague todo lo que debía, le guste o no. Bien. Muchas gracias, señor Danto Urbina. Ahora usted tiene el tiempo para realizar su segunda pregunta. Dispone de 30 segundos para ello. Puede preguntar. En la previa, usted dijo que el purgatorio va al corazón de la cuestión romana, pero ¿no es esa una afirmación ignorante en vista de que grandes autores protestantes afirman la existencia del purgatorio, como Gottfried Leibniz, el mayor erudito protestante de toda la historia, David Brown, profesor de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, tal vez el mayor apologista cristiano del siglo XX, y Jerry Walsh, autor de un libro entero sobre el purgatorio? Entonces, ¿cómo es que usted tiene la correcta interpretación bíblica, pero todos ellos no entiendan de la Biblia? Explíquenos. Pastor Daniel puede responder. Bueno, es decirle lo mismo otra vez a Dante. Decirle lo mismo. Dante, los protestantes tenemos la Biblia como regla de fe y conducta. Lo que diga un teólogo protestante, incluso lo que pudiese decir Lutero mismo y Calvino, si eso no se encuentra en las Sagradas Escrituras, nosotros no creemos en esas cosas. La autoridad infalible en materia de fe es la palabra de Dios, no lo que otros opinan de la palabra de Dios. Entonces, esa pregunta se responde con la respuesta anterior. Ya te lo he señalado, te lo vuelvo a reiterar. No nos interesan las opiniones de aquellos que contradicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ¿dónde la Biblia enseña que hay una doble expiación por los pecados? Una que haces tú y otra que hacen las personas. Entonces, que un teólogo reformado diga que él considera el purgatorio como algo válido, nos da lo mismo. No lo enseña la palabra de Dios. Eso, suficiente, está fuera de la Escritura. No es doctrina apostólica. No es doctrina apostólica. No es doctrina apostólica. Tú tampoco eres apostólico. Pastor Daniel, ¿finalizó su respuesta? Le quedaron disponibles 30 segundos, pero creo que ya cerró. Ahora entonces tiene sus 30 segundos para poder realizar la última pregunta al señor Danto Urbina. Me imagino que has leído el texto
y los textos sagrados que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que tal sangre derramada debe ser de un sacrificio puro, sin defecto y perfecto. Como en el purgatorio se pueden liberar las almas mediante tortura y sufrimientos, si la Biblia indica que solo la sangre derramada expía y limpia el pecado, en el purgatorio no hay derramamiento de sangre sin defecto. De hecho, no hay derramamiento de sangre. ¿Cómo entonces puede liberar a las almas si sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Muy sencillo, Pastor Vázquez. Aplico la misma técnica que usted. Fíjese en mi respuesta anterior. Mateo 18, el 32 al 34. Dice, toda aquella deuda te perdoné. La persona fue totalmente perdonada por sus pecados, pero en el versículo siguiente no perdona a otro. Cae en pecado luego de haber sido totalmente perdonado. Y en el versículo 34 tiene que pagar. Es enviado con los verdugos y tiene que estar allí hasta que termine de pagar. Entonces, repito, si no le gusta, peléese con la Biblia. Por otra parte, usted insiste en su falacia de la Biblia, la Biblia, la Biblia. Acá no estamos discutiendo si la Biblia es o no regla infalible. Lo que estamos discutiendo es la interpretación bíblica. El punto es que usted dice, no nos interesan las opiniones de teólogos particulares. Pero entonces, ¿por qué tendría que interesarnos su opinión como teólogo particular? ¿Por qué tendríamos que creerle a usted en lugar de a Friar Briggs, a Jerry Walsh, a San Agustín, a Gregorio Magno, etcétera, etcétera? Por otra parte, dice Dante, tú no eres apostólico, pero resulta que el apóstol Pablo valida la oración por los difuntos según segunda de Timoteo 1:18, como reconocen académicos protestantes como Alfred Plummer o J.N. de Kelly, uno de los mayores expertos patrísticos de la historia. Pero si me va a decir tú no eres apostólico, se la devuelvo. Pastor Vázquez, ¿dónde está su sucesión apostólica? La validación apostólica de su pastorado, el autoproclamarse pastor o incluso siendo cismático respecto a una comunidad anterior, ¿dónde está eso en lo apostólico? Por otra parte, si tanto quiere apelar a lo apostólico, ok, en el libro de Hebreos, usted citó varios pasajes que se refieren con un solo sacrificio que Jesús ofreció y todo eso, y yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no quita que podamos tener que sufrir castigos temporales en esta vida por nuestros pecados o inclusive la posibilidad de sufrirlos en la otra, de acuerdo a Primera de Corintios 3:15. ¿Por qué? Porque dos capítulos más adelante que no leyó, en Hebreos 12 del 5 al 7, se habla de castigo temporal para cristianos pese que ya han sido justificados. Gracias. Gracias, señor Danturbina. Cerramos y vamos a pasar a la última etapa de este debate, que consiste en las conclusiones. Para ello, señor Danturbina dispone de 3 minutos para redondear sus ideas, concluir su tema. Puede comenzar. Creo que han visto detalladamente cómo he argumentado con Biblia, y el pastor Vázquez casi no ha dicho ni pío sobre varias de las cuestiones que he planteado. Por ejemplo, no nos dice a dónde va un cristiano que muere con un pecado que no lleva a la muerte. Primera de Juan 5:17. Tampoco simplemente dio rodeos sobre el texto que ya se lo refuté, pero no fue capaz de responder a la pregunta de dónde están aquellos que se salvan, pero como pasando por fuego. Se queja de los textos magisteriales que hablan de un purgatorio, que hablan del lenguaje fuego, etcétera, pero vaya y quéjese entonces de ese texto o denos razón del mismo. Por otra parte, el pastor Vázquez sigue con la difamación de proponer al purgatorio como si fuera una expiación aparte de Cristo, que no tiene que ver con la sangre de Cristo. Pastor Vázquez, infórmese un poquito más. Lo que más ayuda a las almas del purgatorio en la concepción católica son las misas, que son el ofrecimiento de la sangre de Cristo, del único sacrificio presentado en diversas partes del mundo, como se seguiría de Malaquías 1 del 11 al 12, si se informase más. Por otra parte, el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spes Salvi explica que el fuego que purifica y salva es Cristo mismo, que nos cura a través de una purificación ciertamente dolorosa. ¿Por medio de qué se habilita el purgatorio? Por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una instancia allí que opera por amor para terminar de purificarnos. Porque se habla de la sangre de Cristo, pero también se dice que Dios es fuego purificador. Entonces hay que entender que estas figuras bíblicas van confluyendo. Porque el amor de Cristo es tan, pero tan grande, que quiere presentarnos puros a sí mismo, purificándonos en esta vida y, si es necesario, también en la otra. Y es lo que enseñaba San Agustín en el libro La ciudad de Dios. Y el punto es, en términos de interpretación bíblica, porque San Agustín también apelaba a la Biblia, ¿por qué yo tendría que hacerle caso a usted en lugar de a San Agustín? Yo no estoy diciendo que San Agustín sea infalible, pero el punto es que si usted es falible, ¿por qué tenemos que confiar en su interpretación bíblica particular?
Entonces no se trata de que estemos apelando a que estos sean otras fuentes como ángeles del cielo a los que tenemos que creerles, sino que no tenemos por qué creerle a usted, y tenemos académicos que han profundizado en esto, padres de la iglesia que en conjunto están de acuerdo con esta visión de la interpretación bíblica, y usted no ha sido capaz de responder al respecto. Luego, el pastor Vázquez se queja de la idea de esto de una deuda que se tiene que pagar en esta vida o en la otra, pero resulta que hablando sobre ya en la otra vida, cuando somos juzgados, 1 Corintios 3:15, utiliza la palabra griega semio, la cual en la Septuaginta, en Éxodo 21:22 y Deuteronomio 22:19, se refiere a penalidad monetaria. Y esto implica, por lo tanto, el pago de cierta deuda. Pero somos habilitados a esa posibilidad. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no aparte de la sangre de Cristo. ¡Viva la sangre de Cristo! Gracias, señor Dante Urbina. Pastor Daniel dispone de sus 3 minutos para poder concluir. La Santa Faustina dijo: Jesús misericordioso no quiere este lugar de tormento, pero la justicia de Dios Padre lo demanda. Jesús ha hecho una satisfacción que da beneficio eterno, pero aún así queda una deuda pendiente, una insatisfacción a la justicia de Dios que el alma debe pagar por sí misma con sufrimientos expiatorios o mediante otros que hagan sufragio o penitencias por ella. Así entonces el perdón de Cristo no libera totalmente a las almas del sufrimiento, sino de forma parcial. Tal idea implica que Dios Padre no acepta la expiación de su Hijo como absoluta y por ello exige que el alma pague el pecado venial con sufrimientos temporales en los tormentos del purgatorio. ¿Es esta incoherencia doctrina de los apóstoles? ¿Es esta incoherencia doctrina de los apóstoles? No, de ninguna manera. ¿Dónde Cristo dice que no ha pagado todo con su obra de redención? ¿Dónde Dios dice que su Hijo no pagó todo con su expiación? ¿Dónde los apóstoles dicen que Cristo dejó pendiente un pago que debe pagar todo hombre en las torturas del purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia que Dios ha quedado medianamente satisfecho con el pago redentor que Cristo hizo para salvarnos de la ira de Dios? ¿Dónde la Biblia sugiere que Cristo no pagó toda la deuda del pecado? Romanos 8:1 dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación, ninguna es ninguna. Hebreos 10:11 y 12: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, nunca. Pero Cristo, buenas nuevas, evangelio, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El que nuestro Señor, después de realizar la expiación por nuestros pecados, se haya sentado es muy significativo. El mobiliario del santuario era una mesa, el candelabro, el altar de incienso, el arca del pacto. No había silla en el lugar en la que el sumo sacerdote pudiese descansar, y esto porque el sistema en que ministra no quita el pecado de manera definitiva. Pero Cristo, tras ofrecer un sacrificio perfecto y perpetuo, habiendo terminado la redención, se sentó en su debido lugar en honor a la diestra de Dios. Se ha sentado como señal de que su obra sacrificial está terminada. Cuando Jesucristo dijo: no se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Voy a prepararle un lugar, los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. ¿Nos mintió? En realidad no había una casa, sino un tormento purgatorio poco menor que el infierno. Y cuando Cristo oró por nosotros, dijo al Padre: no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre. Yo estaré en ellos. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que me diste. ¿Habrá hecho oído sordo el Padre a lo que su Hijo pidió para los creyentes? Cuida a Dios a los salvados y los deja sufrir las terribles llamas de un purgatorio a pesar de tan misericordiosa oración de su Hijo predilecto. En Cristo tetelestai, todo está pagado, pues su sangre es el precio que cancela toda deuda y reato, y su intercesión nos asegura la efectividad de su expiación para nuestros pecados actuales. Él es nuestra purgación. El purgatorio papista no es otra cosa más que doctrina del anticristo. Bien. Muchas gracias, Pastor Daniel, por presentarnos su conclusión. Y bien, agradecemos sinceramente a ambos debatientes, señor Dante Urbina, Pastor Daniel Vázquez, por su participación en este debate. Y es importante saber que más allá de las diferencias doctrinales es importante el compromiso con la reflexión seria y el diálogo. Agradecemos también a todas y todos los espectadores por su atención, por su interés y su disposición a escuchar. Y recordar que la tarea de evaluar los argumentos no es mía, no es de un jurado, es de ustedes, los oyentes. Ustedes son
quienes con criterio propio definen y pueden discernir qué postura presentó mejores fundamentos, mayor coherencia interna, respondió mejor las preguntas y tuvo un uso más sólido del razonamiento. Que este encuentro nos anime a seguir pensando, a seguir estudiando y dialogando en profundidad, sabiendo que la verdad no teme ser cuestionada. Muchas gracias a todas y todos, bendiciones y buenas noches.